Hola a todos, bienvenidos a este tercer foro del tequila en mercados internacionales. Realmente es un placer poder compartir con este panel de expertos, maestros del ITESO. Muchas gracias Angelina, gracias Omar, gracias Hilda, gracias Marta, gracias Carlos por estar con nosotros. Gracias a la Cámara de hacernos esta invitación para poder estar aquí con ustedes, para compartir nuestra experiencia. Gracias también por invitar al sector productivo, a nosotros empresarios. Este tema es muy importante para nosotros y me gustaría darles la bienvenida a este panel académico del poder de la estructura de un plan de negocios internacional. Sin más preámbulo, me gustaría platicar un poquito del tequila y el contexto en el que vivimos. No hay mejor momento y mejor lugar para estar el día de hoy que aquí hablando del tequila. El tequila es nuestra bebida, nuestra insignia, nuestro orgullo. Y es una bebida que ha trascendido barreras internacionales. De ahí la importancia de contar con un plan de negocios internacional. Durante los últimos años, el tequila ha venido creciendo a pasos de gigante. Sin embargo, actualmente, del consumo de destilados en el mundo, solamente el 3% se consume tequila. El otro 97% es una oportunidad para nosotros empresarios de poder atajar. Sin embargo, necesitamos de los conocimientos y de las metodologías que vamos a platicar para poder potenciar nuestras oportunidades. Me es grato comentarles que en los últimos 10 años hemos podido rebasar a bebidas como el ron o el brandy en mercados tan importantes como Estados Unidos. Me es importante también comentarles que hay bebidas como vodka, como el whisky, cuyas curvas no están ascendiendo al ritmo del tequila. En México escuchamos cada día, cada semana, que sale algún famoso que saca su nueva marca de tequila. Eso es publicidad. ¿Y saben por qué? Porque nuestro producto responde. ¿Por qué el tequila está en este momento y no las otras bebidas? Porque nuestro producto responde. Eso es importante saber. Tenemos un muy buen producto, un producto muy diferenciado y un producto que nos da una gama tan amplia que podemos ir a conquistar paladares al extranjero. De ahí que se vienen grandes oportunidades para todo el sector. Sin embargo, también hay grandes retos. Uno de ellos es que la mayoría de los productores mexicanos de tequila somos empresas pequeñas o medianas. Los grandes han hecho un gran trabajo para nosotros, han abierto el camino. Sin embargo, esas pequeñas empresas, esos pequeños industriales, estamos ávidos de conocimiento y metodología para poder ayudarnos a ser eficaces, eficientes y efectivos para conseguir nuestros objetivos de crecimiento. Necesitamos conquistar a ese otro 97% de personas que consumen destilados en el mundo, con el mejor destilado que tenemos. De ahí me gustaría introducirles a la maestra Angelina, ¿sí?, que nos va a platicar un poquito de la importancia que tiene la administración en las empresas familiares en el sector tequilero. Maestra, no sé si pudieras platicarnos un poquito. Hola a todos, quiero platicarles de este tema que es muy importante. En el mundo, gran parte de las empresas son familiares y estas empresas nacen con una motivación de emplear, de dar trabajo y de crecer, tanto la empresa como la familia. Entonces, es muy importante en este tema del tequila, como bien lo menciona Ricardo, que al momento que la empresa empieza a buscar el crecimiento, no limitarse nada más a la región a la cual pertenece. El mundo es global desde hace muchos años y a veces no depende de la decisión de la empresa de estar dentro de la globalización, porque en la industria a la que pertenezca la empresa hay una serie de elementos que obligadamente lo hacen estar en la globalización, como son sus proveedores, como son sus competidores, como son también los productos sustitutos que en su momento pudieran estar compitiendo también con sus productos. Entonces, si alguno de estos elementos ya está en la globalización y la empresa está en contacto continuo con ellos, también la empresa ya está en contacto con la globalización. Entonces, no es su decisión. Por lo tanto, la internacionalización llega a convertirse en muchas ocasiones el único camino para una empresa
aún siendo pequeña, para ser más competitivo y estar en el mercado. ¿La empresa familiar, por tanto, puede internacionalizarse? Por supuesto que sí. La empresa familiar se caracteriza porque su dirección, su toma de decisiones y su control está en contacto y depende de una familia o de un grupo de familias, dependiendo de en qué generación se encuentran. Las empresas familiares en la industria tequilera generalmente ya tienen varios años dentro de la industria, por lo tanto ya se encuentran por lo menos en la segunda generación, aunque hay empresas que pudieron estar ya en la cuarta generación. Y ese camino es muy importante porque estas empresas deben contar con una serie de capacidades y habilidades para introducirse en este mercado internacional, sabiendo y reconociendo que los mercados exteriores constituyen una oportunidad y no un riesgo. Hay una serie de características que pueden hacer posible que la empresa familiar llegue en ese camino de la internacionalización. ¿Cuáles pueden favorecer? El gran conocimiento y el gran, la gran familia y el orgullo que tiene de estar dentro de esta empresa tequilera, este orgullo nacional. Eso es un elemento muy importante y es clave para que cuando estás buscando en el mercado internacional logres transmitir ese orgullo y esa cultura del tequila a las empresas con las que estás buscando una alianza para llevar tu producto a otros mercados. Está preocupada la empresa familiar generalmente por la calidad y también está convencido de los valores y de la visión que tiene dentro de su organización con su familia. En la empresa familiar no solamente se busca el desarrollo de la empresa, sino también el desarrollo de la familia. Y eso hace que una característica muy importante de estas empresas logren tener esa visión de crecimiento y de permanencia, porque quieren que su familia continúe dentro de la industria y continúe también creciendo. Sin embargo, esas características también se pueden convertir en una limitante y en una restricción para que la empresa pueda llegar a una buena administración y a ese crecimiento que está buscando en otros mercados. Cuando no se establecen reglas, cuando la misma familia no se pone de acuerdo para saber cómo continuar ese crecimiento a medida que van llegando los nuevos miembros de la familia. Es muy fácil cuando es el fundador, luego llegan los hijos y entonces empiezan a necesitar de reglas en las que esas reglas faciliten la sana administración y el sano crecimiento de esta empresa. Cuando llegan los primos también, entonces se convierte en una sociedad de primos y se hace más difícil la administración si no se establecieron reglas previamente. Entonces, esas restricciones hacen que desaparezca o disminuya la confianza de los posibles aliados que pudieron buscar en otros países para desarrollarse y buscando que les ayuden a llegar a ese mercado que han elegido. ¿Cuáles son los retos entonces para que en la administración a una empresa familiar se le facilite ese desarrollo dentro de la empresa? Bien, pues lo que se tiene que hacer precisamente es asegurar el relevo generacional. Hay que establecer qué características debe tener la persona que asumirá el cargo de la dirección cuando llegue el tiempo del retiro del líder de la empresa que se encuentra en ese momento. Hay que establecer esas reglas y hay que lograr la profesionalización de los puestos de la dirección y de la gestión para que eso facilite y ayude a la internacionalización de estas empresas. Este tipo de desarrollos hace posible que también la visión de la empresa tenga el interés por desarrollarse en la innovación, de tal manera que logre innovación tanto en el producto como en el servicio que le pueda ofrecer a esos clientes y esos aliados que pudiera tener. ¿Es posible esto? Sí, sí es posible. A lo largo de la historia en las empresas familiares, que no es una característica exclusivamente en México, sino en todo el mundo, ha hecho posible que el desarrollo de habilidades y capacidades de las nuevas generaciones y de una estructura adecuada para la sucesión dentro de la empresa familiar ha hecho posible que se desarrollen y un elemento muy importante es que cuando están buscando nuevos mercados logran
lograr una empatía con las empresas familiares también del país destino al que quieren llegar. Entonces, la cultura, los valores de empresas familiares de México, empresas tequileras, pueden lograr también una empatía con estas empresas que están también buscando una internacionalización en otros países. Entonces, tener unas bases fuertes para lograr este desarrollo hace posible que se establezca esa alianza y se logre que esta cooperación se logre compartir culturas con las empresas que están en esos otros países. ¿En qué ayuda esta comercialización con empresas espejo en otros países? Pues se logra que el riesgo se comparta, se logra que también se pueda acelerar ese desarrollo internacional de una empresa familiar. ¿Es posible, sí, hacerlo? Sí, de manera ordenada, y también esto hace posible que las empresas, ahora las empresas familiares, se logre identificar que con éxito se cumpla que una empresa familiar también sea multinacional. Hasta aquí mi participación, muchas gracias. Muchas gracias, Angelina. Me dejaste pensando, digo, en estos conceptos. Si puedo rescatar, veo que tener una empresa familiar, lejos de ser una debilidad, se puede potenciar para espejearnos con empresas que funcionan de la misma manera que nosotros en el extranjero. Rescato también de lo que tú comentas, la importancia de la institucionalización. Podemos ser empresas familiares, pero si cada quien empezamos a encontrar los roles y definir muy bien roles y reglas para operar, pues eso que podría parecer un riesgo o podría parecer una debilidad, la podemos potencializar y convertir en una fortaleza. No sé si estamos en el mismo canal, si es por ahí. Exactamente. ¿Cómo logramos esa institucionalización? Precisamente organizándose, contando con un gobierno corporativo, que las decisiones sean de una manera sistemática, con personas desarrolladas profesionalmente, y entonces eso da confianza a las empresas con las que quieras establecer una alianza. Interesantísimo. Voy a hacer particular énfasis en la parte inicial de la plática, donde comentas que estamos en un entorno competitivo y global. Ya no nos podemos escapar de esta globalización. Estamos y hay que usarla hacia nuestro beneficio. De ahí, y voy a aprovechar para hablar con el doctor Omar, la importancia de la innovación, y se me viene una frase interesante a la mente que dice innovar o morir. O no sé si decía crear o morir, la voy a transformar en innovar o morir. Para poder competir, porque la competencia está garantizada, necesitamos alguna herramienta que nos haga diferentes, Omar. No sé qué nos puedas compartir al respecto. Esa pregunta que me hace Ricardo es muy importante y muchas veces se ve como un poco trillada, pero realmente no lo es. ¿Por qué se dice que es innovar o morir? Principalmente porque tenemos dos factores muy importantes y no nos podemos escapar de ellos. Y le pega a todas las empresas. Número uno, es lo que el mercado te está exigiendo. Si el mercado ya no te exige, ya no te está pidiendo, más bien te está pidiendo cosas completamente distintas, y tú no haces caso a tu mercado, el mercado te va a abandonar. Y entonces por ahí vemos cómo podemos generar la innovación por la parte de la competitividad. Pero esa competitividad se puede convertir en el tema de la mortandad de la misma empresa. Se puede morir. ¿Con qué? Con que tú estés abandonando el mercado. No estás escuchando realmente a tus clientes. No estás escuchando cuáles son las tendencias, los gustos, las características, las condiciones, lo que el mercado te está demandando. Y eso lo tenemos que tener muy claro, ¿sí? ¿Cuál es esa metodología? Yo lo pondría muy fácil y muy sencillo. Tener los oídos muy bien abiertos, ¿sí? Los ojos muy bien abiertos, estar en contacto con tu mercado y poder tener esa sensibilidad hacia lo que tu mercado te está pidiendo cada día. Pero no es el único, Ricardo. Viene otro elemento muy importante, que viene siendo la tecnología, lo que la tecnología te va impulsando, ¿sí? No nomás es
lo que el mercado te jala, lo que te está pidiendo tu mercado, sino que también la tecnología te está impulsando a cambiar circunstancias. Y lo vamos a ver ahorita en los mercados internacionales. ¿Sí? Ya no nomás es vender en tu localidad. No hablemos de México, hablemos de la localidad Jalisco, México, el mundo. ¿Con qué? Con vendedores, ¿con qué? Con sistemas, con RPs, CRMs, con tecnología, e-commerce, con lo que el mercado y las tecnologías están poniendo. ¿Sí? Si no haces caso a la tecnología, las mismas necesidades de tus clientes y tus consumidores te van a abandonar. Entonces, estos dos grandes elementos son los que te están demandando esa gran pregunta que mencionas de innovar o morir. ¿Sí? La innovación no es descubrir el hilo negro. Y platicamos hace rato, también hay que innovar con origen. ¿Sí? Vamos a hablar de tequila, hay que innovar con origen, hay que innovar con bases, hay que innovar con valores. ¿Sí? Para innovar hay muchas formas. Muchas veces a las pequeñas empresas nos da miedo el tema de innovación. Creemos que la innovación está hecho para la NASA, creemos que la innovación está hecho para las grandes empresas, creemos que la innovación está hecho para grandes capitales y eso no es cierto, no es así. Y ahorita en estas economías globales, en estas economías de vinculación, es cada día más importante innovar de manera abierta. Lo hemos mencionado, innovar junto con la academia, innovar con la industria, con los clientes, donde podemos hacer esa colaboración que podemos ir poniendo poco a poco elementos muy importantes para que tú como industria puedas entrar a estos procesos de innovación de una manera eficiente, una manera eficaz, una manera económicamente rentable, ¿sí? Para que los procesos de innovación se puedan dar de manera adecuada. ¿Sí? Yo podría decir que ahorita la innovación más bien viene siendo un tema de creatividad, un tema como lo menciona el modelo Canvas, un tema de aliados estratégicos, un tema muy importante, donde seguramente vas a encontrar gente que le va a apostar a tu proyecto, o te puede ayudar, o te puede apoyar en el desarrollo de tus ideas, en el desarrollo de lo que quieres innovar. La innovación, en el manual de Oslo lo podemos ver en 4 elementos importantes o los más claves. Muy importante es la innovación en producto, innovación en procesos, innovación en la misma organización, porque hoy en día el tema de la organización, vamos a ver los grados de importancia de cada uno de ellos. Y otro elemento que hoy por hoy nos está pegando mucho, la innovación en mercados y formas de comercialización. Veamos el B2B. Si dicen por ahí para el tema de los mercados internacionales y la forma de comercialización, pregúntale al COVID cómo nos ha abierto las puertas para romper paradigmas e innovar. Nomás que vamos un poco tarde. Tenemos que acelerar un poquito más en esto para que se vaya dando. Ahora, no es uno u otro, sino lo que se busca es generar una innovación en un modelo sistémico. Un modelo que pueda desarrollar innovación en producto, en los productos. Si vas a innovar en producto, normalmente te va a demandar innovaciones en procesos. Y esas innovaciones en procesos te va a demandar innovaciones en organización. Y estos nuevos productos que están desarrollándose con nuevos procesos, con una idea completamente distinta de una nueva empresa, te va a empujar a una innovación en nuevos mercados. ¿Sí? Una lleva a la otra. Una lleva a la otra. La intención es verlo de una manera sistémica. No es decir, yo nomás voy a innovar en productos y voy a generar nuevos productos, nuevos envases, nuevas formas, nuevas etiquetas. No, tiene que ser un modelo sistémico. Es bien importante el todo. La innovación es un todo. No podemos dejarlo en uno de los elementos nada más. ¿A dónde hay que tirar dependiendo lo que queremos enfocar en las innovaciones?
Por ahí podemos ver que la innovación en productos y servicios nos va a dar un resultado del valor en el mercado. Pero también esta innovación es a corto plazo. ¿Por qué? Porque esta innovación en producto, si es un producto que pega y es agradable al mercado, ¿qué es lo que va a suceder? Que tus competidores van a empezar a innovar por el mismo lado. ¿Sí? Y se va a ir acortando esa brecha de diferencia de valor agregado en relación a los productos. Entonces no puedes parar ahí. Tienes que empezar a generar esas innovaciones en procesos, que es un mayor nivel en productividad que te va a dar los productos, las formas, los tiempos, los mismos procesos, ¿sí? Para disminuir y tener mayor niveles de rentabilidad, de utilidad, de tiempos, de reducción de costos o algunas situaciones de estos que te pueden buscar sobre la rentabilidad de la empresa, ¿sí? Marcar esa diferencia. Y eso es a mediano plazo. Ya no es tan fácil que la competencia se meta a tu empresa para ver, oye, ¿y tú cómo le haces para poderlo hacer en lugar de, vamos a poner un tiempo de un mes, lo haces en 15 días, y en lugar de un mes lo haces en una semana, o en lugar de un mes lo haces en 2 días. Imagínate el nivel de tiempo que tienes, en el nivel de rentabilidad, si la competencia lo hace en un mes y tú lo haces en un día. Es muchísimo. Oye, pero ¿cómo le haces? Ah, top secret. Es mi innovación. Ya no es tan fácil que entre. Entonces esa innovación es a mediano plazo. Pero todavía hay más. Si tú llegas e innovas en las organizaciones y en los niveles de marketing, todavía es más importante, es más retador. Y la gran diferencia es más, porque no nomás son los procesos, sino ya es la organización, como decía Angelina, que es la empresa, la idea, el negocio, la filosofía, la cultura. Todo eso también es un nivel de innovación. Y ese nivel de innovación es a largo plazo. Ahora, la innovación no es un proceso que se genera de manera accidental. Bien lo decía Ricardo, es un proceso. Y la intención que como hacemos lo mismo con costos, con recursos humanos, con gestión financiera, exista un área de gestión de la tecnología y de la innovación, que es uno de los elementos importantes de la gestión, es vigilar. No hay secreto. ¿Qué tienes que hacer? Voltear a ver qué hay, qué existe, y estar vigilando, estar observando. Siguiente, uno de los elementos es planificar. ¿Qué es lo que se está generando? ¿Cómo lo voy a planificar al interior de mi organización? ¿Cómo lo voy a implementar? ¿Cómo lo voy a proteger? ¿Y cómo lo voy a habilitar? Pero una cosa interesante, que estos modelos no definen qué va primero y qué va después. Va dependiendo de las características de tu empresa y las características de tu propia innovación, ¿sí? Podemos estar hablando de proteger, podemos estar hablando de implementar, podemos estar hablando de vigilar, dependiendo de los niveles que estén. Un punto importante, y reitero, es no lo hagas solo, genera una estructura que te desarrolle hacia la parte de la innovación que sí te pueda apoyar y que lo puedas generar con las capacidades económicas que tú tienes dentro de tu empresa. ¿Cómo ves, Ricardo? Omar, muy interesante. Yo rescato o algo para ver cómo lo entendería un empresario, porque de repente decimos, hijo, la innovación es algo bien amplio, ¿no? Creo que la filosofía es pensar que siempre puedo estar mejor, ¿sí? Hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy. Hay que buscar la forma de hacer las cosas diferentes. Innovar no es inventar. Innovar es construir sobre lo que ya está funcionando, algo diferente, si te entiendo bien. Rescato el equilibrio que hay que tener entre lo que te pide el mercado y el empuje que tiene la tecnología, porque muchas veces lo que te pide el mercado ni sabe qué te va a pedir. Entonces necesitamos entender también la situación y encontrar aquello que el mercado todavía no conoce, que le va a hacer falta. Nosotros a eso es a lo que nos tenemos que anticipar y encontrar esas cosas. Otro detalle importantísimo que creo, porque tú dices, necesito un departamento completo para estar estudiando solamente la innovación dentro de mi empresa y yo estoy pequeñito. La importancia de vincularnos con estructuras que ya existen, que se dedican a la innovación. Y de ahí
la posibilidad de vincularnos con instituciones educativas como el ITESO, ¿sí?, que cuentan con esa estructura y esa metodología ya dentro de su propia ADN, ¿no? Entonces, invitar a los empresarios a acercarnos y a vincularnos, porque algo sí es seguro sobre entrar en el camino de la innovación, algo va a salir, algo diferente, algo que no habíamos visto, y eso nos puede generar una oportunidad en el mercado. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente, Ricardo dice que el que camina a algún lado llega. Exacto. Y si tenemos una idea de hacia dónde queremos llegar, que es lo que va a hablar mi compañera Hilda, vamos a llegar a donde queremos llegar. Entonces, si entendemos bien la importancia de administrarnos y de institucionalizarnos como empresas, buscar ese gobierno corporativo, tener en cuenta la importancia de la innovación como factor de diferenciación y como generarnos una oportunidad en el mercado. Lo siguiente sería, ¿a dónde quiero llegar? De ahí decía Séneca, gran filósofo griego, que no hay viento favorable para el que no sabe a dónde va a llegar, ¿no? Entonces, es importante como empresarios, pues, saber que contamos con estas herramientas. Lo único es cómo las organizamos para darles un sentido lógico que nos evite estar naufragando. Ahí me gustaría, Hilda, que nos permitieras un poquito ilustrarnos sobre el tema de la planeación estratégica en el sector tequilero. Muchas gracias. Sí, coincido y por supuesto todos los temas que estamos ahorita tratando están totalmente vinculados, ¿no? Aquí, bueno, el enfoque es hacia la planeación estratégica, pero cuando decimos el que no sabe a dónde quiere ir, a cualquier lado va, o el que sabe a dónde quiere ir, va a saber, pero la pregunta de entrada es ¿quién decide? ¿No? Y entonces cuando hablamos quién decide está intrínsecamente relacionado con el liderazgo directivo. Entonces, cuando hablamos de una planeación estratégica, invariablemente hablamos de ese perfil de quien está dirigiendo el barco, por decirlo de alguna manera como lo más coloquial, ¿no? Y entonces, cuando hablamos del comportamiento de una organización, ese comportamiento visible de una organización, ojo, se debe a un comportamiento invisible que hay abajo. O sea, abajo hay toda una estructura que establece los patrones, los comportamientos, las actitudes, los comportamientos y por tanto los resultados, ¿no? Entonces, cuando vemos a una empresa muy exitosa, cuidado, no es ahora sí que le eché muchas ganas, tuve una idea y ¡fum!, la innovación se dio por obra del Espíritu Santo. No, sino que precisamente es resultado de todos esos procesos internos que maneja una estructura organizacional, ¿no? Esos procesos que tienen que ver, como bien refiere el panel, se me hace muy interesante porque si lo desglosamos, hablamos de estructura, que ya lo tocó de alguna manera, en este caso Angelina. Sí, hablamos por supuesto, cuando hablamos de un plan de negocio internacional, invariablemente estamos en un tema, por supuesto, global, ya es parte inherente de nosotros, y entonces eso implica nuevas formas de pensar, y eso tiene que ver con innovación, ¿no? Como ya lo acaba de comentar, también totalmente de acuerdo con lo que refiere Omar. Y bueno, esto lleva también a lo que le llamamos un pensamiento estratégico. Me gusta mucho presentar esta parte del pensamiento estratégico relacionado con lo que le llamamos el atractor de Lorentz. Esa relación entre organización y entorno es intrínsecamente, ojo, no vemos, y es importante que no veamos a la organización así como un diagrama de Venn, ¿no? Donde tenemos la organización y tenemos el entorno, y así, que se pegan en algún momento. No, están intrínsecamente relacionados. Entonces, lo que sucede en el entorno te pega a la organización. Y lo que haces en la organización va a pegar en el entorno. Las acciones invariablemente están intrínsecamente relacionadas. Y esa capacidad de reconocer de entrada ese pensamiento sistémico también es lo que le llamamos un pensamiento estratégico, ¿sí, Ricardo? Y es clave en las organizaciones, es clave en las pymes y si observamos un poquito más en esas empresas pequeñas que han tenido éxito en sus nichos particulares de mercado, en sus segmentos de mercado, es porque han tenido ese cambio de pensamiento estratégico. O sea, ya están viendo no nada más como mi empresa, lo que yo quiero ofrecer, mis productos, o al contrario, también hay que tener mucho cuidado de no caer en esa tentación de ¿qué quiere el mercado? Entonces lo que quiere el mercado se lo doy, ¿no? Porque entonces es el otro polo. Me puedo perder en lo que quiere el mercado. Los usuarios, nosotros, si nos ponemos en ese comportamiento tal cual de consumidor, cambiamos constantemente, ¿sí? O
sea, no sé si han tenido esa reflexión, pero cambiamos constantemente. Lo que me gusta ahora no necesariamente me gusta mañana o me gustó ayer, ¿no? Entonces, cuidado con también tener esa tentación organizacional de lo que diga el cliente se lo doy, ¿no? Y ahí es donde está ese vínculo precisamente entre entorno, organización, y en el centro, ese que está vinculando las dos partes de ese atractor de Lorenz, está ahí precisamente ese líder, ¿sí? Ese director, esa segunda generación que comentaba Angelina, o tal vez tercera, y que es importante que dimensione, ¿sí? Esto es parte de la planeación estratégica, no nada más el tema tradicional de una planeación estratégica. Ojo, cuando hablamos de planeación estratégica, misión y visión de valores, ¿no? Que sí es, ojo, no también estoy excluyéndolo, pero no se queda en esa parte. Ahorita, dado el ambiente y el ámbito, no es esa parte, va mucho más allá, ¿sí? Algo además que también es importante identificar en esa importancia de la planeación estratégica es algo que le llamamos el análisis brío. Ese análisis brío ¿a qué nos lleva? A reconocer, insisto, brío viene de esas siglas de qué tanto valor tiene lo que yo estoy ofreciendo, ¿sí? Qué tan raro es, raro en el sentido de diferente, qué tan inimitable es o qué tan imitable es lo que hago, y por supuesto incluso un tema organizacional, ¿sí? Entonces, cuando yo hago el análisis a nivel de empresa de qué características tengo, puedo identificar de manera más clara en qué me estoy diferenciando. Esto es parte del análisis también estratégico, ¿okay? Si partimos de la base donde las organizaciones que están presentes es porque hacen algo muy bien, y hay que reconocer que si están en el mercado es porque tienen éxito, algo hacen muy bien. Por lo tanto, su diferenciación, esa parte de valor agregado y de cuestiones raras, pensando en ese análisis frío, existe porque por eso tienen éxito, ¿no? Pero no nomás se queda en eso, sino precisamente ahí es donde nos enfocamos al tema de cómo generar esas ventajas competitivas sostenibles. Y eso redunda con el tema que ya habló hace minutos Omar, relacionado con la innovación, y no una innovación nada más a nivel de producto, sino también, por supuesto, a un nivel de procesos, ¿no? Que es parte medular. Y hago acotamiento en esa parte de la innovación y sobre todo a nivel de procesos, de mercado, organizacional, porque son los rubros de innovación donde van a tener mayor éxito, éxito en el sentido de generar ventajas competitivas, perdón que sea redundante, con respecto a la competencia. Cuidado con esas organizaciones donde lo que mi innovación es, voy a sacar un producto con una presentación tal, ¿no? Porque sí van a tener éxito, ya lo comentó Omar, es a corto plazo, seguramente si es muy atractiva, estudiaron el mercado, va a decir ok, pero va a ser así como un éxito fugaz. Entonces, el reto que tenemos, el reto que tienen las organizaciones para generar ventajas de innovación es ese. ¿Cómo empezar a trabajar desde un enfoque más interdisciplinario relacionado con procesos, que esos procesos me llevan, por supuesto, a temas organizacionales, ¿sí? Y esto, por supuesto, me va a llevar a esa diferenciación, o sea, ese punto rojo donde entonces a lo mejor el mercado es de muchos colores tenues y yo soy un color rojo. Pero ese color rojo me está marcando una diferenciación y un para qué, ¿sí? Entonces, esto me genera ventajas competitivas dentro del sector. Y eso es lo que estamos buscando en todo momento dentro de lo que es el enfoque de la planeación estratégica, ¿sí? Y vamos un poquito más allá. Pensemos en el tema de lo que es la planeación estratégica involucra un enfoque sistémico donde se relacionan los aspectos. Angelina comentaba hace minutos en el tema de la estructura de la administración. Y la estructura de la administración me lleva a un tema tal cual. Necesito reglas, procesos, procedimientos, reglamentos, ¿no? Orden. El tema del gobierno corporativo me lleva a un orden. Y sin embargo, si lo vemos del lado opuesto, la innovación necesito creatividad, libertad, flexibilidad, ¿no? Entonces dices, entonces yo como organización, ¿qué tengo que hacer? Ese es el reto precisamente del pensamiento sistémico y estratégico del líder. Y es importante que los que están al frente, cada uno de los que están ustedes al frente, líderes, lo vivan así, en esa aparente dicotomía, pero que es real, ¿no? O sea, entonces donde esa diferenciación que tengo, ¿sí? Esa diferenciación que tengo me marca la pauta de un modelo de negocio. Ese modelo de negocio está relacionado con la visión de la organización. Esa visión de la organización está relacionada con un entorno en el que me encuentro,
¿sí? Y este entorno del que me encuentro está relacionado, por supuesto, con una decisión de planes de negocio. ¿Ok? Y bueno, para terminar les dejo así como unos tips muy sencillos relacionados a lo que hablamos cuando hablamos de planes de negocio. También en un enfoque de innovación nos referimos a proyectos tecnológicos. Y entonces, más allá de hacer un plan de negocios tradicional donde, a ver, entonces dime el plan de marketing, dime el plan de finanzas, dime el plan de producción, que son válidos, tal vez es importante empezar a pensar y a imaginar ese portafolio de proyectos tecnológicos donde se relacionen. Oye, quiero hacer una innovación sobre productos, sobre procesos, sobre organización, sobre el modelo de negocio. ¿A cuál me enfoco? Y luego, esta fase de la innovación es a nivel nada más de idea, ya a nivel conceptual, ya tenemos avances, ya a lo mejor tenemos relaciones y funcionan. ¿En qué estatus va, no? ¿Qué tan prioritario es ese plan de negocios, esa propuesta? A lo mejor como es una idea, pues la dejo así rezagada, pero ¿qué tal si está relacionada con un tema de estrategia, ¿no? O sea, desde el enfoque estratégico. O tal vez está relacionada con el tema de una oportunidad comercial. Entonces eso tiene que ver con prioridades. Y por supuesto eso no podemos dejarlo de lado el tema financiero, ¿sí? Y también, ojo, y con esto cierro, riesgos. Un pensamiento estratégico, una planeación estratégica me involucra necesariamente identificar qué posibles riesgos va a tener a implementar. Entonces, cuando decimos hacia dónde vamos, sí, hay que identificar a dónde vamos, pero también teniendo ese tipo de aspectos, tanto a nivel de habilidades blandas directivas como a nivel de estructura organizacional. Qué interesante, Isla. Me gusta mucho la frase que dices de la dicotomía, y dos polos, el estructurado, el creativo, que deben de convivir porque juntos dan movimiento. Así es. Debemos de ver la planeación estratégica como ese puente, quiero entender, para unir esos dos polos y que está ligado intrínsecamente a quién soy. ¿Sí? Y todavía no la pones más difícil. ¿Quién soy? Pero no soy aislado. Exacto. Soy parte de un todo. Exacto. Convivo con el entorno. Así es. Entonces, ahí es donde hay que usar ese pensamiento estratégico para volver esas ventajas competitivas. Voy a hilar un poco el tema de Omar, aterrizarlas a un nivel cultural. Invariablemente nos vamos a topar en un embudo, porque yo siento la planeación estratégica como una estructura de pensamiento que va a hilar esos dos polos y que forzosamente debe permear en la organización. Y la organización debe ser apta para permearlo. Y si logramos eso, permear esa forma de pensar que nos lleve a innovar a un nivel organizacional, vamos a lograr la innovación más importante que tú dices, que es una innovación organizacional muy difícil de imitar, muy difícil porque alguien como yo no hay otro. Si logro llevarlo a la cultura. Muy interesante, digo, esta es solamente una pizca de ese gran iceberg de lo que es una planeación estratégica. Es fundamental que entendamos el valor que hay detrás de la planeación estratégica como empresario. Vamos pensando que así es, y lo que sigue es usar estas herramientas de las que hemos hablado para atacar los mercados internacionales, que dijimos que no es una opción. Ya no es opción atacar los mercados internacionales. Y una empresa pequeña que está buscando sobresalir, pues se enfrenta a muchas incertidumbres. La primera de ellas es por dónde empezar. ¿Sí? Tienes un menú amplio, por dónde empezar y cómo hacer. Entonces, ahí me gustaría tocar el tema con la maestra Marta del análisis de viabilidad de mercado, porque el mundo es muy amplio y sabemos que está ese 97% que queremos atacar. Les paso el dato rápidamente. En México, ese 3% representa el 30 y tantos %. Entonces, en México ya es un mercado más maduro, donde el 30 y tantos % de los consumidores consumen tequila, y esa es la brecha que debemos de acotar en el mercado internacional. Pero ¿cómo hacerle, maestra? Muchas gracias, Ricardo. Sí, efectivamente, como bien mencionas, pues este análisis de ver la viabilidad
de posibles mercados internacionales y con esto pues analizar cuál es la mejor opción para las empresas dentro del mercado del tequila, ¿sí? Pues primero, más que nada, sí, me gustaría iniciar pues esta charla con ustedes el día de hoy, dejando la pregunta, ¿no? Depender de un solo mercado en el ámbito internacional, en el ámbito global, ¿es suficiente? ¿Es lo correcto hoy en día para poder tener esa diversificación y esa expansión a nivel global? Entonces, bueno, creo que esta es la primera pregunta que hay que hacernos, ¿no? Para empezar a expandirnos en otros mercados, en otras partes del mundo, en otros países. Y bueno, otro aspecto importante que también tenemos que hacer conciencia cada vez más es que pues México somos una de las economías más abiertas hoy en día, comercialmente hablando. Tenemos una gama muy amplia de tratados y acuerdos comerciales que creo yo y considero que no, digamos, los aprovechamos al máximo todavía. Hay mucha capacidad de poder potencializar el uso, ¿verdad?, de estos acuerdos, de estos tratados de libre comercio que tenemos, para que también podamos ver de qué manera ciertos mercados pueden ser más viables y nos facilite esa comercialización hoy en día. México, pues actualmente, en base al análisis pues, que hace la Organización Mundial del Comercio y también nuestra Secretaría de Economía, sabemos que somos el 11º exportador, ¿sí?, mundial, ¿sí? Sin embargo, bueno, también el primero en América Latina. Sin embargo, tenemos todavía mayor capacidad para seguir creciendo y expandiéndonos, ¿no? Y esto creo que es lo primero que hay que tomar en cuenta y analizar y concientizarnos dentro de este enfoque. Tenemos a nuestro favor hoy en día un total de 13 tratados de libre comercio que nos da pues una gama de poder hacer negocios con aproximadamente 50 diferentes países. Y hoy en día creo que no tenemos en los diversos sectores todavía relación comercial con todos estos 50 países, entonces ahí hay un área de oportunidad o como diríamos un océano tremendo, comercialmente hablando, de poder hacer análisis, ¿no? ¿En qué países me interesaría expandirme? ¿En qué países me interesaría ver la posibilidad de hacer negocios, de exportar nuestro producto, el tequila, pues que tiene esta denominación de origen propia nuestra, ¿no? Entonces creo que por ahí es la parte puntual que me gustaría pues que nos quedemos como con esa idea central y empecemos a reflexionar también en esta parte, ¿no? Todo esto que ya mencionaba, esta posibilidad de todos estos mercados, los 50 países de los que estoy hablando, pues nos representan hoy en día con una posibilidad de tener un acercamiento a 1.300 millones de posibles consumidores, de consumidores potenciales que tal vez ya una parte, ¿verdad? Un pequeño porcentaje de ese mercado, de esa gama completa la estemos abordando, pero una buena parte no. Entonces ahí tenemos un área muy interesante que hay que concientizarnos y que, bueno, pues representa un interesante. Esta gama de consumidores representa actualmente el 60% también del Producto Interno Bruto a nivel mundial. Entonces hay un factor ahí muy detonante que hay que empezar a cuestionarnos como inicio, ¿no? Partiendo después de esto, de visualizar esa potencialidad que tenemos como país y como relación comercial con diversos tratados, pues lo siguiente sería, como empresa, empezar a analizarnos internamente, ¿sí? Hacer un análisis vinculado con nosotros primero y abordar todo lo que sería el análisis del microentorno y para posteriormente migrar a lo que sería un análisis del macroentorno, ¿sí? Entonces, en la primera fase, al tener ya conciencia y ponernos a analizar y dentro de todos los puntos que ya han abordado, bueno, mis compañeros, mis colegas, maestros, hay que, bueno, definir bien cuál es la estructura actual de la empresa, ¿sí? La compañía como tal cuenta con las características actuales para ya empezar a crecer cada vez más, o sea, seguir expandiéndose además de los mercados que ya tenga actualmente o que ya esté abordando. Entonces, hacer un análisis interno de la propia compañía, cómo están sus procesos, cómo está la innovación,
cómo está la estructura, o sea, que todo facilite como empresa en sí para que ese crecimiento se dé de una manera más ágil y más fácil. Ese sería el primer punto dentro del análisis del microentorno. Después también es importante analizar también la relación que tengo con mis proveedores, los diversos proveedores que se ven vinculados con mi empresa. Quiero expandirme, quiero crecer, bueno, tengo que tener esa parte pues fortalecida, ¿no? La relación y el manejo con todos los proveedores con los que se ve la empresa vinculada. ¿Para qué? Para poder seguir pues dando resultados, surtir, negociar y surtir en tiempo los pedidos que se lleguen a realizar, de la manera en cómo se requieran, en fin, los diversos proveedores con los que tengo relación. Otro elemento importante son también los mismos intermediarios del marketing, o sea, tengo que analizar si tengo ya la estructura, si puedo, a través de estos intermediarios del marketing que me van a ayudar a que mis productos finalmente lleguen a tiempo a su lugar destino, a su mercado destino, si está la vinculación y la relación realmente ya muy fuerte, para que entonces todo el proceso se dé de una manera pues efectiva, ¿no? Después también tener el conocimiento de sus clientes, aunque sean clientes potenciales, a quienes me voy a dirigir, ya tengo que conocer qué características tienen estos clientes, cómo son sus gustos, preferencias. Entonces, este conocimiento me va a dar también una mayor certeza en mis relaciones comerciales. Posteriormente también, y no menos importante, es analizar a la propia competencia, ¿sí? Sabemos que al ir a introducirnos en nuevos mercados, vamos a tener competencia posiblemente directa del mismo tequila, si es que ya lo hay en aquel mercado al que yo quiero introducir mis productos, ¿verdad? Mis propios tequilas, o también otros destilados. O sea, voy a tener competencia igual de otro tipo de producto, entonces tengo que conocer cómo está la estructura en aquel mercado en cuanto a la competencia, para tener entonces, pues también un mayor éxito, ¿no? Y bueno, no menos importante también sería el otro aspecto de considerar los diversos públicos con los cuales puede haber una injerencia o una influencia. A veces en algunos países, y nosotros lo sabemos, que están más avanzados en medidas ecológicas, pues hay que cuidar también los públicos ambientalistas, ¿no? Cómo van a responder. Como siguiente parte, pues es importante analizar el macroentorno, y en el macroentorno una herramienta que recomendamos mucho para analizar este macroentorno, ya son factores más globales, es la herramienta PESTE, la cual, como su sigla lo dice, se conforma por los elementos políticos propios de aquel país al que yo quiero introducir mis productos, los factores económicos que me van a impactar o me pueden impactar, factores sociales, que engloban muchos matices, también factores tecnológicos que hay que considerar en este aspecto también, después los factores ecológicos o ambientalistas, y por último, también no menos importante, pues los factores legales. Todos estos elementos forman parte ya de las características propias de un macroentorno en aquel país, y que hay que tener un análisis y una investigación muy detallada para después de estos dos análisis que mencionaba, micro y macroentorno, poder tomar la decisión más asertiva y decir entre los países que estemos analizando cuál en este momento es el más idóneo para mi compañía. Pues, ¿qué importancia, maestra Marta, digo, estos temas que estamos tratando? Me llama mucho la atención que hay muchos aspectos en los que podemos ser fatalistas respecto al país donde nos encontramos. Pero la importancia de ser positivos. Qué buena información saber de esta plataforma que es México con respecto hacia el mundo. Saber que estamos parados en un país que nos da toda esta oportunidad y toda esta ventaja al momento de poder aspirar a comerciar internacionalmente con los países. Qué importancia ver lo positivo. Hay muchas cosas positivas del entorno en el que vivimos. La industria está en su mejor momento y me llama mucho la atención, nos comentabas de conocer nuestro microentorno y nuestro macroentorno. Entonces, sí es importante saber nuestra capacidad para competir, pero el reto también como empresario es animarnos a lanzar el sombrero del otro lado de la valla, ¿sí? Porque coloquialmente la carga hace andar al burro, ¿verdad? Si ya lo lancé del otro lado de la barda, tengo que ir por él. Claro. Entonces, hay que encontrar ese equilibrio entre sentirnos preparados
y aventarnos antes de saber que estamos completamente preparados. Lo que tú nos presentas son herramientas muy claras, digo, no es una fórmula, porque la fórmula se hace a dimensión de cada caso, cada empresario, cada negocio, pero sí es importante conocer las herramientas y esos aspectos que hay que tomar en cuenta a la hora de seleccionar ese país destino con quien queramos comerciar. Muchas gracias, maestra Marta. Y bueno, a extender la pregunta a Carlos. Carlos, ya estando entrados en esto del comercio exterior, imagínate que ya seleccionamos un país. ¿Qué debo saber? ¿Qué aspectos debo considerar dentro de mi plan de negocios de comercio internacional para poder aspirar a tener ventajas en aquel mercado al que me voy a dirigir? No sé si nos puedas compartir un poquito. Sí, aquí entramos más en temas más terrenales. Más duros. Nos alejamos un poco del tema de preparar y ahora ya viene ensuciarnos las manos, ¿no? Exacto. Entonces, dentro de eso del país es, lo primero que se hace en las empresas es entender por qué salir, ¿no? Por ahí mencionaron, oye, ya vendo aquí, me está yendo bien, ¿qué necesidad de meterme en broncas, no? Pues primero el mundo te va a alcanzar, ya lo mencionaron, tarde o temprano te va a alcanzar el mundo y vas a tener que competir contra ellos, ¿no? Entonces, cinco preguntas que te puedes hacer o 5 razones por las cuales puedes tú determinar salir a participar en esos mercados internacionales o salir a vender. El primero, pues, es para accesar nuevos mercados, ¿no? De alguna manera, cuando sales y atiendes otros mercados, accesas nuevos clientes y aumentas tu facturación. Y yo creo que a todo el mundo nos interesa esto, ¿no? El salir, vender y crecer nuestras ventas, ¿no? Que es el primer atractivo, ese teórico 33% que tenemos en México, alcanzarlo a nivel mundial, ¿no? El segundo elemento tiene que ver con reducir el riesgo del negocio. ¿Qué significa? Cuando yo tengo una mesa de 6 patas y se rompe una pata, no se cae la mesa. ¿Qué significa? Si yo estoy vendiendo en 4, 5, 6 mercados y un mercado tiene problemas, tengo la solidez de los otros mercados. Si por alguna razón traigo broncas en Venezuela, no hay problema porque estoy vendiendo en Alemania, en Francia, en Estados Unidos, etc. Entonces, reduces tu riesgo entre una base más amplia. Entonces, el contar con eso le da mucha solidez a tu empresa, ¿no? El tercer elemento tiene que ver con que te permite diversificar tus ingresos a monedas más estables. Cuando estás exportando, estás vendiendo dólares en Estados Unidos, euros en Alemania, yenes en Japón, y el poder tener ingresos en otras monedas te da una mayor estabilidad, sobre todo si estás trabajando con monedas que son de economías más sólidas que la nuestra, ¿no? ¿Qué ventajas te da? Puedes accesar a recursos con tasas preferenciales en monedas, ya que tienes estabilizado tu ingreso en esas monedas. El cuarto elemento tiene que ver con que al tener un mayor volumen, al crecer tu facturación, al entrar a otros mercados, estás reduciendo tus costos de alguna manera en el sentido que voy a comprar un mayor volumen de botella, tapón, caja, etcétera, lo cual te puede permitir bajar un poco tus costos. Por otro lado, toda la parte operativa, tu planta puede operar 2 o 3 turnos, mientras que tus gastos administrativos, pues esos permanecen fijos, ¿no? Tal vez crezcan un poco, pero es menor la cantidad. Todos esos diferenciales te pueden dar una mayor utilidad y esa utilidad la puedes utilizar ya sea para reinvertir o para trabajar la marca en el mercado, ¿no? Para construir la marca, que al final de cuentas es un dineral lo que hay que meterle, ¿no? Y el último elemento tiene que ver con capitalizar sobre tus fortalezas. Denominación de origen, solamente México la tiene. No solamente nosotros podemos vender tequila, no pueden llegar de otros países a ofrecer este producto, no te pueden competir y eso te da una ventaja sobre los demás, ¿no? Entonces, estos 5 elementos te ayudan a contestar por qué me conviene exportar. Algunos lineamientos generales que debemos de tomar en cuenta cuando queremos salir a competir en mercados internacionales, cuando salir a otros países. Primero, tienes que tener una visión a largo plazo. ¿Qué significa? Si fueras a competir en unas Olimpiadas, imagínate que vas a participar en un maratón y no en una carrera de 100 metros. Salir a construir una marca toma tiempo, toma recursos y hay que entenderlo. No es una carrera de 100 metros donde tienes que meterle toda la energía
en un plazo muy corto. Tienes que entender que te va a tomar 2, 3, 4 años para empezar a construir marcas donde no van a haber utilidades y posteriormente ya vas a poder hacer más negocio, ¿no? Entonces hay que tener esa visión en donde un elemento clave es la paciencia, entender que es cuestión de tiempo el competir en ese tipo de mercados. El segundo elemento tiene que ver mucho con la cultura. Independientemente de la parte operativa, administrativa, que ya hablaron que tienes que cambiar, tienes que entender que la mentalidad de tu empresa tiene que tener un enfoque a nivel global. Ya no puedes pensar nada más en términos locales. ¿Qué significa? Tu definición de calidad tiene que ser la que manejan en otros países. Segundo, la manera en que piensas, en que operas, el seguimiento, tienes que hacer las cosas cuando las tienes que hacer, profesionalismo, la manera en que trabajas, cómo contestas, cómo te comunicas, etcétera, etcétera, es otro nivel, ¿no? Tienes que aprender a que ya no estás compitiendo nada más aquí, ¿no? Estás compitiendo en una cancha mucho más grande y ya tu competencia ya son los Diageo, los Pernod Ricard, ¿no? No es la tequilera que tienes al lado. Para todo esto es bien importante todo el trabajo que haces antes, ¿no? Ya Marta habló un poco sobre el tema de, para entrar a un mercado hay que estudiar ese mercado, no nada más llegar y decir, ya llegué, ¿no? Hay que hacer todo un trabajo previo para entender qué tengo que hacer yo para poder vender en ese mercado. Es cómo compran, cuándo compran, por qué compran, dónde compran, todos esos elementos culturales de forma de ser, forma de negociar, forma de trabajar. O sea, hay que llegar listos, ¿no? El éxito de una negociación está basada en todo ese trabajo previo que vas a hacer para, cuando llegas, maximizar tus probabilidades de éxito, ¿no? Entender. Y el cuarto elemento es el tema de cumplimiento, que aquí en México a veces no le damos mucha importancia. Cuando te comprometes algo, tienes que cumplirlo. O sea, si quedas de verte con un alemán a las 5 de la tarde, 5 minutos antes tienes que estar ahí, porque si llegas a las 5:10, el señor ya no va a estar ahí. Entonces, tienes que ser muy responsable en el sentido que lo que prometo lo tengo que cumplir, ¿no? Hay que entender que aquí no hay un después te lo mando, es cumple lo que prometes. Eso nos lleva, ya ahora sí hablando más en términos de salir a exportar, de salir a vender, a los elementos base de un plan de negocio que Hilda habló un poco, ¿no? Esos elementos es qué tengo que hacer para yo salir a vender. Primero, trabajar el tema de empresa. Entiende tu empresa, ¿qué necesito para poder yo exportar a ese país? ¿Qué me pide, qué no me pide? Para que mi empresa esté preparada para poder facturar y mandar el producto a ese país. En segundo lugar, es entender qué adecuaciones tengo que hacer mi producto, ¿no? Si voy a vender en Europa, pues es una botella de 700. Si voy a vender en Estados Unidos, probablemente es 750 a 40 grados. Entonces, todas esas adecuaciones que le debes de hacer a tu producto, que conlleva que tenga una mayor probabilidad de que el consumidor lo pueda comprar, se puede identificar con él, ¿no? En un sentido muy amplio de la palabra. Una vez con eso, trabajar el tema de mercado. Vamos estudiando qué mercados existen, para mí cuáles son atractivos, qué características tiene, cómo son los consumidores, cómo funcionan los canales de distribuciones. Hay que estudiar muy bien todo el tema de cómo opera el mercado para en base a eso yo poder construir mi propuesta, que normalmente es el siguiente elemento en un plan de negocios, la parte de comercializaciones. Cómo voy a comunicar, cómo voy a salir a vender, cómo voy a trabajar la venta en específico para llegar a ese mercado. Si yo quiero hacer un cambio, yo digo, traigo una idea buenísima y voy a distribuir de esta manera y el mercado así no funciona, no va a funcionar. Tienes que adaptarte a cómo opera y en base a eso establecer tu estrategia de ventas. El tema de logística, que básicamente es mover tu producto del punto A al punto B, ¿no? Tengo mi producto en planta. ¿Qué necesito hacer para moverlo a ese destino? Que conlleva la ruta, medio de transporte, agentes aduanales, seguros y la parte de regulaciones, que es un elemento clave, ¿no? Las regulaciones arancelarias, cuáles son los costos, cuáles son los impuestos, todo lo que tengo que hacer para poder operar ahí y a la hora que haga mi corrida, tener de antemano ya un rango de más o menos a cuánto va a salir mi producto para entender contra quién voy a competir, ¿no? Y las regulaciones no arancelarias, que es toda la parte de con qué legislaciones en particular debo de yo cumplir para poder hacer la venta en ese mercado. Sigue la parte legal, que es todo el tema de cómo voy a vender, términos de venta, contratos, acuerdos, etcétera, etcétera. Y cierro con la parte financiera, ¿no? En donde haces una corrida, porque exportar, no nada más quiero exportar, voy a salir. No es ir nada más a agarrar el avión e ir a vender.
hay que correr todos esos números para determinar cuáles van a ser esos requerimientos de capital para yo poder operar en ese mercado. Como mencionaba, es una carrera a largo plazo. Los primeros años te va a costar. Entonces, ¿cuántos recursos voy a necesitar yo para poder construir esa marca y qué impacto va a tener en la organización? Hacer un buen plan de negocio te va a ayudar a entender si puedes o no puedes. Si no puedo, ¿qué necesito hacer para poderlo lograr y prepararme? Si sí puedo, esos elementos, ¿cómo los voy a implementar para poder llegar y hacerlo? A grandes rasgos, Ricardo, estos son los principales elementos dentro de las limitaciones de tiempo que tenemos para nosotros poder salir y vender un producto, ¿no? La parte principal es la mentalidad. Alguien me dijo una vez que construir una marca es la combinación entre arte, ciencia, pasión y paciencia. Necesitamos encontrar todos esos elementos y yo creo que esto es fundamental, la ciencia. Si un plan de negocios nos permite prepararnos para no poncharnos antes de que inicie la carrera, ¿sí? Muchos empresarios, y nos cuesta entender ese momento de lógica, empezamos invirtiendo en graneles, empezamos invirtiendo en producto, empezamos invirtiendo en todo menos en el mercado. Y lo más importante es hacer la carrera, o sea, planificar la carrera del fin al principio. A mí me gustaría tocar un par de temas para abundar y poder profundizar un poquito en el público que nos está viendo. ¿Dónde termina la venta? ¿Dónde está el éxito de un plan de negocio bien ejecutado? El plan de negocio, o sea, el éxito está en algo que se llama sell out. Muchas veces nosotros construimos todo nuestro plan, nuestra cadena logística, nuestra estrategia para poderle vender al que nos va a comprar. ¿Lo que crees? El que nos va a comprar nos va a volver a comprar si a él se le vende el producto que nos va a comprar. Entonces, dentro del plan de negocio necesitamos empezar pensando o considerar las estrategias para vaciar el anaquel de aquello que vayamos a vender en toda la cadena logística que bien comentas, ¿no? Es algo ahí para dejarle al público que nos está viendo un poquito de la esencia del plan de negocio, visualizar la carrera antes de correrla, no poncharnos en el calentamiento y aguantar. Arte, ciencia, pasión y paciencia. Pues me da mucho gusto, digo, la realidad es qué placer poder compartir con ustedes, qué placer que ustedes puedan compartir con nosotros estos conocimientos que también toman sus años, toman su tiempo poder tenerlo, ¿no? Si no, ya todos seríamos expertos. Entonces, realmente de corazón les agradezco esta participación y me gustaría nada más dejarle al querido público una reflexión de una frase muy profunda que escuché una vez que decía: ama, perdona y olvida, para todo lo demás, un buen tequila. No sé qué opinen. Muy bien. Salud. De acuerdo. Salud. Gracias por la Gracias, invitación. Ricardo. Gracias por la invitación. Gracias. Gracias. Gracias.